Prepárense, Cineclub, porque hoy les presentaré los objetos más aterradores que alberga el Museo del Oculto de los Warren. Un video más de esta saga tan querida que ya llegó a su final y que probablemente con este video damos cierre a la saga. Así que luego del estreno del Conjuro 4 Últimos Ritos, surge la duda acerca de los objetos malditos que se encuentran en el Museo de los Warren, y es que en la escena postcréditos de esta cinta se aprecia la fotografía real del espejo que aparece en esa película. Pero ¿cuáles son esos 10 objetos malditos que sobresalen entre todo el museo por su historia y maldición? Aquí se los diré y con material totalmente real. Recuerden que en el canal ya tenemos toda una lista de reproducción acerca de la saga del Conjuro, los hechos reales de cada una de las películas, así como las historias reales detrás de cada uno de los demonios. Está también el video de los casos reales captados en fotografía o en video del matrimonio de los Warren. Así que si quieren todavía un video más de las 10 mejores escenas de terror en toda la saga del Conjuro, incluyendo también los spin-off, por favor dejen su like y escriban en los comentarios la palabra escena, y si este video llega hasta los 10,000 likes, haré ese video, pero solamente si llega hasta los 10,000 likes. Así que se viene un videazo con mucho terror, mi querido Cineclub. Recuerden que yo soy Charles, no le teman a la oscuridad. Bienvenidos a mi Cineclub. Empecemos esto con algo bueno, algo sumamente aterrador, una leyenda muy bien conocida por su historia en todos los Estados Unidos. A cualquier originario de Estados Unidos que le guste el terror, sabrá de la existencia de este objeto maldito que estuvo en posesión de los Warren y de su museo. Entre los objetos malditos o embrujados más famosos del mundo, destaca un vestido blanco que se exhibe actualmente en el Museo Histórico del Condado de Blair, en Estados Unidos, el famoso traje de novia de Anna Baker. Antes de llegar a Blair, el vestido de novia de Ann Baker también estuvo en casa de los Warren, y es que según relatan las crónicas más antiguas, la historia de esta prenda se remite a 1849, en la ciudad de Altona, Pensilvania. Ann Baker era una hermosa chica rica y joven de la alta sociedad local y se había enamorado en secreto de un joven trabajador que laboraba en los hornos de fundición de hierro de la ciudad, con el cual incluso había hecho planes de boda. La joven pretendía, por supuesto, por su contexto, casarse en secreto, y por tal razón había mandado a hacer un vestido de novia en total discreción. Sin embargo, el romance no tuvo ningún futuro e incluso acabó en desgracia. El novio de Ann Baker no solamente era pobre, sino que el padre de la muchacha era Elias Baker, un millonario magnate de la industria del hierro, quien al enterarse del romance y valiéndose de sus poderosas influencias, logró que despidieran al joven de su trabajo y lo desterraran de la ciudad. Sí, aunque esto parece una leyenda, la verdad es que todo esto sucedió y está fielmente documentado. Y es que hay registros totalmente reales que demuestran que Ann Baker jamás volvió a casarse, ya que prometió que nunca más estaría con otra persona, así que su vestido de novia quedó en manos de Elizabeth Blizzard. Esta mujer portó el vestido de novia cuando contrajo matrimonio, y posteriormente este vestido pasó por manos de varios aristócratas antes de volver a la mansión de los Baker, y terminar finalmente convertido en una pieza de museo. Y es allí cuando este vestido llegó hasta las manos de los Warren, ya que una de las propietarias decidió donarlo al Museo del Oculto. La mujer dijo, como otras dueñas de este vestido, que durante las noches el vestido supuestamente comenzaba a moverse por sí solo, como si alguien invisible se probara el atuendo para saber si le quedaba bien. Tras un breve paso por el Museo del Oculto, el vestido fue devuelto a un aristócrata quien demandó ser el dueño original, por lo que actualmente permanece en una caja de vidrio en el Museo Histórico del Condado de Blair. Y no son pocos los visitantes que aseguran que el vestido se sigue moviendo por su cuenta, especialmente en la noche. Mientras que en el Museo del Oculto actualmente, este vestido de Ann Baker cuenta con una fiel réplica. Incluso en la tercera película de Annabelle pudimos ver un pequeño vistazo a esta historia. Don't look at it. Don't look at it. En
En este noveno puesto tenemos al espejo que apareció en esta última película de los Warren, El Conjuro Últimos Ritos. El espejo de invocación o espejo conjurador que vimos en la película del Conjuro 4, pero que no formó parte del caso Smurf, sí existió en la vida real. Originalmente este objeto pertenecía a Steven Selner, en el norte de Nueva Jersey, quien tuvo que rogarle a los Warren que se lo llevaran por su propia seguridad. Y es que no olvides esto, en la brujería, los espejos siempre han ocupado un lugar especial. Incluso los antiguos romanos creían que los espejos reflejaban el alma. Romper uno acarreaba 7 años de mala suerte. Al igual que los antiguos griegos, se decía también que las brujas y magos podían usar espejos para predecir el futuro. La catoptromancia, como se le conocía, consistía en colgar el espejo de un hilo hasta que su borde inferior tocaba el agua. Los reflejos que rebotaban en el agua y en el espejo creaban visiones del futuro. Es así que en el siglo XVI se decía también que Nostradamus utilizaba espejos hechos de obsidiana para sus predicciones, un acto conocido como adivinación. Pero los espejos no solamente se usan para visiones del futuro. La brujería y la magia pueden usarlos como instrumentos para vengarse de quienes desean dañar. Y esto fue lo que llamó la atención de Steven. Es así que tras descubrir un ritual, Steven eligió un espejo de su casa para usarlo como portal al más allá. Realizó el conjuro, invitando a un espíritu a mostrarle el futuro. Al principio este hombre no veía nada, pero con el paso de los días y la práctica, empezaron a aparecer cosas en el espejo. Pequeñas sombras borrosas que pasaban velozmente, fuera de su vista. Ellos le indicaron a Steven que algo se acercaba. Al principio, Steven podía prever los acontecimientos de su propio futuro, pero quería más. Quería vengarse de quienes le habían hecho daño en el pasado. Podía prever su futuro y los acontecimientos de sus vidas con un día, pero pronto no solamente pudo ver estos acontecimientos, sino también intervenir en ellos. Podía invocar a los espíritus del espejo para que causaran daño a quienes él deseaba. Pero es así que Steven había cometido un costoso error cuando se juega con la brujería. Los espíritus que invocó a través de este espejo salieron del objeto y entonces comenzaron a manifestarse a lo largo de su casa. De acuerdo con Steven, las manifestaciones más claras eran que todas las puertas de su casa se abrían y cerraban por la noche. Es así que, desesperado y totalmente aterrado, Steven Selner contactó a un sacerdote católico, quien inmediatamente detectó que esto era algo más que simples espíritus, quizás entidades demoníacas, y para ello llamó a sus conocidos expertos en el tema, Ed y Lorraine Warren. De acuerdo con Ed y Lorraine Warren, cuando se llevaron el espejo de Steven, sabían que se habían ganado más enemigos con estos demonios, ya que no solamente liberaron las entidades que estaban dentro de ese espejo, y por supuesto no solamente liberaron la casa de Steven Selner, sino que esas entidades los acompañaron hasta su casa, en Connecticut. De regreso, Ed Warren comentó que la noche de ese día era terriblemente fría, y que la carretera estaba cubierta de placas de hielo. Aunque condujeron con cuidado con el espejo en el carro, no habían recorrido ni 8 kilómetros cuando un bache les reventó una llanta. Al desviarse hacia el tráfico que venía en dirección contraria, los Warren tuvieron un incidente en el que estuvieron a punto de morir. ¿Casualidad? La pareja contó que de regreso a su casa, ese fue uno de los peores recorridos de toda su vida, ya que en más de una ocasión su vida corrió peligro, lo cual era una confirmación de que este espejo estaba cargado de energías totalmente negativas. Spooky, doesn't it? But what I'm filming right here, ladies and gentlemen, is the Conjuring Mirror. Vamos con otro espejo que también está albergado en el Museo del Oculto de los Warren, pero que a diferencia del espejo conjurador, tiene una amplia historia conocida en todos los Estados Unidos. El espejo de la plantación Myrtles tiene su origen en Francisville, Luisiana, una de las ciudades más encantadas de todo Estados Unidos. El espejo de Myrtles Plantation tiene una historia macabra e inquietante.
Este espejo llegó a los Estados Unidos en 1880 y su leyenda surge en las últimas décadas del siglo XIX. Fue traído de Europa en esa época para decorar el nuevo edificio que el gobierno de Estados Unidos había levantado sobre un cementerio indígena. Era un espejo precioso, con detalles en color dorado que resaltaba y engrandecía su belleza. Un espejo ideal para cualquier mansión. En dicho recinto vivían muy pocas personas, quienes eran atendidas por un número alto de esclavos, que se dedicaban a cultivar las plantaciones y a satisfacer las necesidades de los patrones. Se cuenta que uno de esos esclavos, cansado por los continuos maltratos y porque quería ascender de puesto, decidió colocar veneno en la comida que le iba a servir a su patrona, Sarah Grudford, y también a sus 3 hijos. Uno de los 3 pequeños se negó a comer ese día, por lo cual se salvó de morir. Pero su madre y sus otros 2 hermanos murieron casi al instante. Al descubrirse la verdad, el esclavo fue castigado en un árbol cercano a la casa, en donde murió ya sabes cómo. Esto es lo que dio inicio a las manifestaciones, o al menos eso es lo que la gente empezó a decir. La mansión donde se encuentra ubicada la plantación, por lo menos, ha tenido 10 asesinatos, y los sucesos paranormales ocurren casi diariamente. Los huéspedes de la finca han informado que figuras salen de este espejo, así como huellas de manos de tamaño infantil se impregnan a veces en el cristal. La leyenda dice que son los fantasmas de los hijos de la señora, y aunque la costumbre dicta que los espejos deben de ser cubiertos después de la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo no estuvo cubierto, por lo que la creencia asume que las almas siguen viviendo allí, y estos eran los causantes de los sucesos paranormales que acontecían en el sitio. Hasta hace unos años el espejo estaba en el mismo sitio, pero después fue entregado a Ed y Lorraine Warren para que ellos lo resguardasen en su famoso museo. En la actualidad, este es uno de los objetos más preciados e incluso con más valor económico en el Museo Oculto de los Warren. Expertos consideran que este espejo está valuado en miles de dólares, así que se trata de una de las piezas más valiosas de todo este recinto. Este es otro de esos objetos malditos de los Warren que incluso tuvo una breve aparición dentro de la saga del Conjuro. En Annabelle regresa a casa, Daniela se pone un brazalete de luto del Museo del Oculto e intenta contactar con sus seres queridos fallecidos. En la película esto es un grave problema, ya que infringe la política de no contacto y crea aún más problemas cuando abre el maletín de Annabelle. Sin embargo, en la vida real no hay ningún brazalete de luto en el verdadero Museo del Oculto de los Warren. Este brazalete más bien es una inspiración de las perlas de la muerte, que sí existen en el museo. Las perlas de la muerte son conocidas por ser uno de los objetos más peligrosos del museo, y con ello no hablamos de simples maldiciones, sino que la vida de quien juega con ellas corre peligro. Las perlas de la muerte son un collar maldito que, según se dice, estrangula a quien se lo ponga. Su antigua dueña se quejaba de asfixia constante al usarlo. En una ocasión, la mujer comenzó a sentirse sumamente mal debido a que le faltaba la respiración, por lo que los presentes tuvieron que arrancárselas casi para salvarle la vida. Aparentemente, este collar originalmente le pertenecía a una mujer que practicaba la brujería y posteriormente tuvo un sentimiento de envidia hacia otra mujer, a quien le regaló este collar y se convirtió en la dueña, que casi muere asfixiada por el collar. A su vez, esta mujer decidió mejor entregarle el collar a los Warren. Los Warren afirmaron que decidieron resguardar este collar en su museo, dentro de una vitrina bendecida y sellada con oraciones. Lorraine Warren solía advertir que incluso tocar las perlas de la muerte era peligroso. No se permitía a los visitantes manipularlas y se mantenían bajo protección religiosa para evitar que la supuesta energía dañina se extendiera. Para quienes visitan el museo o escuchan a Lorraine relatarlo en conferencias, las perlas de la muerte son uno de los objetos más escalofriantes de la colección, pero también uno de los más peligrosos. Actualmente, las perlas de la muerte están bajo una vitrina en la cual hay un letrero que dice que estrictamente y bajo ninguna circunstancia pueden tocarse.
Daddy, can I get this? Whatever you want, kiddo. Something in there. Este objeto maldito incluso inspiró una película de terror que no pertenece a la saga del Conjuro. En el Museo Oculto de los Warren hay una caja de D-Book, un objeto que si eres amante del terror o del cine de terror, seguramente ya has escuchado de él. Y es que un D-Book es un concepto de la mitología judía que consiste en la existencia de un espíritu maligno que puede poseer a una persona viva. Pero el D-Book pasó a ser parte de la cultura popular a través de la caja de D-Book, la cual apareció en 1993 cuando su entonces propietario, Kevin Manes, intentó vender una caja vieja de vino en eBay. Según él, compró esta caja a la nieta de una sobreviviente del Holocausto, quien se llamaba Abela. Según su descripción para la venta, a Kevin le dijeron que la abuela había logrado escapar a España de la Polonia invadida por los nazis, llevando con ella apenas 3 pertenencias, y una de ellas era esta caja. La mujer siempre mantuvo cerrada la caja y fuera del alcance de las miradas curiosas, porque contenía en realidad un D-Book, el cual habitaba en el interior, y terribles cosas podían suceder si la caja era abierta, ya que un demonio podía quedar en libertad. Historias de las cosas malas que sucedieron desde entonces comenzaron a aparecer en varios artículos, libros y hasta incluso Hollywood se hizo cargo de la historia con la película de 2012 llamada The Possession. La larga lista incluye habitaciones misteriosamente saqueadas, voces incorpóreas, visiones de una vieja bruja, misteriosos rasguños y magulladuras, olores extraños, problemas de salud inexplicables y el derrame cerebral de un propietario. Por supuesto, al día de hoy, para los amantes del terror, esta caja ha despertado la curiosidad de muchos, y al momento las cajas de D-Book tienen mucha popularidad en el ámbito del terror, y por supuesto que el Museo del Oculto de los Warren cuenta con una propia, pero la original está en manos de Zak Bagans, presentador del programa God's Adventures y propietario del Haunted Museo en Las Vegas, donde se exhibe la caja de D-Book como el objeto más embrujado del mundo. Y si alguna vez estás enfrente de una caja de D-Book, ten cuidado, porque se trata de uno de los objetos más malditos en todo el mundo. Of the things that are in here. Estoy totalmente seguro que tú ya has visto este juguete alguna vez en tu vida. El mono de los platillos se ha vuelto tan popular que no solamente apareció en películas como Toy Story, sino que ya tiene hasta una película basada en un cuento corto de Stephen King. Pero aunque no lo parezca, este es uno de los juguetes más antiguos. Algo ridículo, sí, pero que tiene algo muy inquietante en su diseño. Los ojos fijos, esa sonrisa que parece forzada, y el sonido metálico que hace al chocar los platillos, como si anunciara que algo está por pasar. En Annabelle regresa a casa, este juguete aparece dentro del Museo del Oculto de los Warren. Y sí, también en la vida real. Lo vemos en la película como uno de los tantos objetos malditos que, aunque no es el protagonista, su presencia es constante y perturbadora. Cada vez que empieza a sonar, sabes que algo va mal. En la película, así como en la realidad, este mono se activa solo, incluso cuando no tiene baterías. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Que muchos han dicho que este mono no te ataca, sino que simplemente cuando activa sus platillos es el augurio de que algo peor va a pasar en ese momento. Lo perturbador acá es que en la vida real este mono, este juguete antiguo, es real y empezó a popularizarse durante los años 50, cuando incluso uno de estos juguetes llegó hasta las manos de Ed y de Lorraine Warren. De acuerdo con Ed y Lorraine, este mono de los platillos llegó hasta sus manos en 1952, poco después de fundar la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. En ese año, un padre de familia reportó que este juguete le causaba dolor de cabeza, ya que se activaba solo o sonaba en medio de la noche o aparecía en lugares donde no estaba antes. Lo más fuerte es que este hombre dijo que había tirado el juguete a la basura, para más tarde encontrarlo al interior de su casa. Y también lo curioso es que más de una persona ha reportado que ha tenido experiencias, sí,
experiencias paranormales con este juguete tan antiguo como viejo. Y por ello se ha convertido no solamente en uno de esos juguetes viejos que encuentras en mercados de antigüedades, sino que también en un símbolo incluso de lo demoníaco, de esos juguetes antiguos que parecen cobrar vida por sí solos. The satanic idol found in Sandy Hook. Vamos con uno de los objetos que más llama la atención al entrar al Museo del Oculto de los Warren, y que en lo personal es el que más me inquieta. El ídolo satánico de Sandy Hook es uno de los casos con más sensibilidad paranormal de los Warren. Se trata de un muñeco, una figura de madera que fue encontrada en medio del bosque de Sandy Hook por un cazador que caminaba por allí en 1990. De acuerdo con el hombre, halló esta figura de madera en medio del bosque y sin nada alrededor, y cuando caminó hacia ella, sintió una extraña sensación, como si aquella estatua le absorbiera la energía. El cazador declaró que cuando tomó este artefacto, se sintió sumamente cansado. El hombre comenzó a experimentar situaciones paranormales violentas en su casa, por lo que decidió llevar la figura a Ed y Lorraine Warren, quien en ese momento ya eran famosos por tratar este tipo de temas. Cuando los Warren vieron por primera vez esta figura, supieron que no estaban ante una estatua normal, y la apodaron como Cuernos. En palabras de la propia Lorraine, cuando vieron por primera vez a Cuernos, supieron que estaban ante uno de los artefactos más malditos que se habían encontrado, pues tenía un trasfondo, una historia y un contexto satánico. Y es que se descubrió que esta figura diabólica había sido utilizada en varios rituales satánicos, por lo que fue resguardada en el Museo del Oculto rápidamente. Pero después de que los Warren pusieron el ídolo en su sótano, Lorraine comenzó a experimentar actividades horribles, como estar en estado catatónico durante días, y según Ed Warren, en una ocasión su esposa llegó a levitar. Por ello, Ed colocó este ídolo bajo las pinturas encantadas que había coleccionado, y actualmente puedes ver videos y fotos de esta figura de madera, y quienes la han visto han señalado sentirse raros después de mirarla a los ojos. Se dice que hasta el día de hoy quienes visitan el Museo del Oculto de los Warren se cargan de energía negativa al mirar fijamente a Cuernos. Esta es la muñeca más aterradora del Museo del Oculto de los Warren, y por supuesto, después de Annabelle. La famosa Shadow Doll, o como le dicen algunos, la muñeca de las sombras, es uno de los objetos más siniestros que Ed y Lorraine Warren guardan en su Museo del Ocultismo. Y aunque la original Annabelle era una muñeca Raggedy Ann, que no era tan siniestra como la que se muestra en las películas, en este caso estamos ante todo lo contrario. Esta muñeca es más bien una figura tenebrosa que fue hecha con partes de animales, huesos, plumas y cosas raras. Tiene la cara arrugada, ojos como semillas y una apariencia que ya de entrada te da escalofríos. Pero lo interesante viene acá. Mientras que Annabelle era una muñeca común que podría haber pasado como el juguete de una niña o como el regalo de un esposo a su esposa, la Shadow Doll proviene del mundo de la brujería. De acuerdo con los Warren, esta muñeca fue creada a propósito y con el único objetivo de ser un objeto para el uso de la magia negra. Los Warren contaron que los brujos utilizaban a la Shadow Doll como un canal para lanzar maldiciones a sus enemigos. Y lo espeluznante es que esta muñeca era tan aterradora y tenía un poder tan cargado de magia negra que podía aparecer en los sueños de las personas malditas, hasta provocarles tanto miedo que les diera un ataque, un paro cardíaco. Ed y Lorraine contaron que un coleccionista de objetos raros la compró sin saber bien lo que era, y cuando la tuvo en la casa empezaron a pasarle cosas feas, pesadillas, ruidos, sombras, hasta que pidió ayuda. Los Warren se la llevaron y la encerraron en su museo, dentro de una vitrina bendecida.
Según Lorraine, la Shadow Doll no se movía físicamente como Annabelle, que sí cambiaba de lugar. Más bien, actuaba en la mente de la gente. Si alguien la provocaba, podía ir a visitarlo en sus sueños. Por eso, está prohibido al día de hoy tocarla o burlarse de ella cuando visitas este museo. Y si buscas en internet, podrás encontrar fotos y videos de esta muñeca al interior de la vitrina del museo. Además de que en foros de internet hay relatos de gente que salió del museo sintiéndose enferma o teniendo pesadillas después de mirarla fijamente. Hay quienes dicen que esta muñeca no tiene una historia propia y tan elaborada como Annabelle. Sin embargo, su aspecto y también su contexto de magia negra podrían incluso hacerla más aterradora que la propia Annabelle. Imagina que estás descansando plácidamente en tu cama a la medianoche y de repente empieza a sonar en la sala de tu casa un piano. Y lo peor es que vives solo. El Museo de lo Oculto de los Warren alberga un piano embrujado que Ed Warren oía tocar solo, pero que dejaba de sonar inmediatamente cada vez que entraba en la habitación para ver qué sucedía. Así es, este es el piano encantado de los Warren, quizás una de las piezas más importantes en todo este recinto embrujado. Este piano llegó al museo desde la casa de un sacerdote fallecido. El sacerdote guardaba este piano porque una familia le pidió que lo conservara, ya que experimentaron sucesos extraños con el instrumento. La familia dijo que este piano se tocaba solo, especialmente por las noches. Varias veces los miembros de la familia escuchaban melodías provenientes del instrumento, pero cuando entraban a la sala, no había nadie allí. Durante una entrevista, Lorraine advirtió que bajo ninguna circunstancia se debía intentar tocar este piano, no porque fuera a sonar desafinado, sino porque según ella, hacerlo podía invitar a la misma fuerza oscura que lo poseía a cargar energías negativas a la persona que lo tocara. Por eso, este instrumento permanece sellado, acompañado de oraciones y bendiciones periódicas. Este artefacto es tan icónico que muchos de los visitantes del museo han reportado escucharlo a pesar de que nadie lo ha tocado. Y no son pocas las experiencias paranormales que afirman lo mismo. Es por tal razón que se decidió incluso incluir a este objeto en la tercera entrega de Annabelle. La niñera de Judy, Daniela, entra en la habitación de la casa de la familia Warren y toca algunas teclas a pesar de que le advirtieron previamente que no tocara nada. Aunque el piano no juega un papel importante en la película, ella no escucha instrucciones mientras explora la habitación llena de artefactos embrujados, lo que finalmente no le resulta nada bien. Entre algunos de los testimonios están que las personas que tocan las teclas de este piano, al poco rato, empiezan a experimentar dolor de brazo. Of Annabelle, who had been killed outside of their apartment house in an automobile accident. Este es el objeto más aterrador y más importante de todo el museo. Literalmente, quizás es la razón por la que muchos visitantes acuden a la casa de los Warren para visitar el museo. Annabelle, estamos ante la muñeca más importante de todo el cine de terror. Su popularidad ha crecido tanto que está a la par de Chucky en cuanto a la relevancia en el cine de terror. En el universo del Conjuro, esta muñeca apareció por primera vez brevemente en El Conjuro, pero fue tan perturbadora que rápidamente le dieron su propia trilogía. Y es que los Warren no tendrían la misma relevancia en el mundo de lo paranormal sin Annabelle. Incluso podría considerarse su caso más importante. En las películas, la muñeca es un objeto poseído por un demonio, que actúa como un canal para manifestarse y atacar. Sin embargo, la muñeca real no luce nada así. Más bien es una muñeca de trapo Raggedy Ann, suavecita, con carita simpática y ojos redondos de botón, tierna. Las investigaciones de los Warren revelaron que esta muñeca más bien sí estaba poseída por una entidad demoníaca,
y por esa razón es que se le encerró en una caja de cristal sellada con oraciones en su famoso museo. De hecho, hay un letrero en la vitrina que dice: advertencia, no abrir bajo ninguna circunstancia. Fue en 1970 cuando empezó todo. Una joven enfermera llamada Donna recibió como regalo de su madre esta muñequita. Poco después, ella y su compañera de cuarto, Angie, empezaron a notar cosas extrañas. La muñeca cambiaba de posición. Aparecía en habitaciones donde nadie la había dejado. E incluso parecía moverse sola. Las cosas se volvieron intensas cuando encontraron mensajes escritos en papel pergamino que decían ¡Ayúdanos! Y una figura sombría comenzó a aparecer en la casa. Es allí cuando Donna contactó a una medium, quien les dijo que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins había poseído a esta muñeca y quería quedarse con ellas. Movidas por la compasión, Donna y su amiga decidieron darle permiso a la niña Annabelle a poder ingresar a su hogar. Sin embargo, esta fue la peor decisión porque entonces comenzó el caos. Una de las amigas de Donna, Lou, señaló que no confiaba para nada en esta muñeca. Y una noche que se quedó a dormir con sus amigas en aquella casa, soñó que esta muñeca la estrangulaba. Lo curioso acá es que cuando despertó, tenía rasguños en el cuello. Otro día, Lou vio a la muñeca mirándola desde el sillón y algo invisible lo empujó violentamente. Asustadas, las chicas acudieron a los Warren y ellos concluyeron lo siguiente: no se trata del espíritu de una niña. Es un demonio que ha usado esa historia para ganar su confianza. La muñeca no está poseída, es más bien un conducto. Los Warren realizaron una bendición de la casa y se llevaron a la muñeca, que según ellos intentó provocar un accidente automovilístico mientras la transportaban. Hasta el día de hoy, Annabelle permanece bien resguardada en el Museo del Oculto de los Warren. Sin embargo, en julio de 2025, Annabelle volvió a la conversación cuando se puso en marcha la gira de Devils on the Run, en la cual se buscaba darle un tour a esta muñeca por todo Estados Unidos. Sin embargo, el 13 de julio, el investigador paranormal Dan Rivera, quien resguardaba la muñeca Annabelle, falleció en circunstancias hasta el día de hoy para nada claras. Y es que esto nos recuerda a las palabras de la propia Lorraine Warren, quien dijo que de todos los objetos del Museo del Oculto, probablemente Annabelle era el más peligroso, ya que era un conducto para un demonio. Pero si ustedes quieren saber cuáles son esas películas de terror basadas en leyendas totalmente reales, les dejo el video aquí.